¿Alguna vez has visto a alguien caminar directamente hacia un incendio, sabiendo que va a quemarse? Eso hizo él. Y todo empezó por una simple mirada. Una mirada entre un hombre que ya lo había perdido todo, y un niño que nunca había tenido nada. Cuando Jack Foster abrió la puerta del centro de adopción esa tarde de otoño, no estaba buscando cambiar su vida. No. Si le preguntabas en ese momento, te habría dicho que solo estaba curioseando. Matando el tiempo. Un viejo veterano de guerra sin familia, sin prisas, y sin nada realmente suyo salvo una medalla que ya nadie recordaba y una pierna que crujía cada vez que llovía. Pero entonces, lo vio. Un niño de piel oscura, sentado solo en un banco de madera astillado, balanceando las piernas en el aire porque no alcanzaban el suelo. Miraba a los adultos pasar, uno tras otro, con esa mezcla de esperanza y resignación que rompe algo dentro de ti si te detienes a sentirlo. Jack no sabía su nombre. No sabía su historia. No sabía que esa mirada, tan breve, lo iba a cambiar todo. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó la recepcionista, una mujer cansada que ni siquiera alzó la vista de su computadora. Jack se aclaró la garganta. Solo, se interrumpió, porque ¿qué iba a decir? ¿Que acababa de enamorarse de la tristeza en los ojos de un niño? Sacudió la cabeza y preguntó lo primero que le vino a la mente. ¿Quién es ese chico? La mujer suspiró, como si ya supiera que la conversación no terminaría bien. Se llama Marcus. Tiene 8 años. Lleva aquí más tiempo del que debería. Pausa. Es difícil encontrarle familia, ya sabes cómo es esto. Jack no sabía. O quizás sí, en el fondo. Porque había visto suficientes cosas en su vida para entender lo que ella no decía. Demasiado negro. Demasiado roto. Demasiado fácil de ignorar. Se acercó al banco. Marcus alzó la mirada, midiendo a Jack como se mide a un extraño que podría ser peligroso o simplemente decepcionante. Hola, chico, dijo Jack, intentando sonar más amable de lo que se sentía capaz. ¿Te importa si me siento? El niño encogió los hombros. No un sí, no un no. Solo resignación. Jack bajó su cuerpo adolorido hasta la dura madera y se quedó ahí, en silencio, sin saber muy bien qué decir. Las palabras no eran su fuerte. Nunca lo habían sido, ni en la guerra, ni en casa, ni ahora. Finalmente, Marcus habló. Una voz baja, llena de algo mucho más viejo que sus 8 años. ¿Vas a llevarte uno de los bebés? Siempre vienen por los bebés. Jack tragó saliva. No vine buscando a nadie. Se detuvo, pensándolo bien. Pero creo que te encontré a ti. Ese fue el principio. Una semana después de papeles, evaluaciones, miradas de sospecha y preguntas incómodas, Jack salió del centro de adopciones con Marcus caminando a su lado. Nadie sonrió para la foto. Nadie lanzó confeti. No hubo discursos ni promesas grandilocuentes. Solo dos almas rotas, cruzando un umbral juntas. Al principio, todo fue torpe. Jack no sabía cómo ser padre. Marcus no sabía cómo confiar. La casa crujía con cada movimiento, como si también estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Jack le enseñaba a cortar leña, a cambiar la rueda del coche, a preparar hamburguesas en la parrilla. Marcus le enseñaba a escuchar sin interrumpir, a reírse sin motivo, a ver dibujos animados que no entendía pero fingía que sí. No era perfecto. No era mágico. Era trabajo duro. Y era real. Pero el mundo afuera. El mundo no estaba listo para ellos. La primera vez que fueron juntos al supermercado, las miradas cayeron como piedras. Un viejo blanco, canoso, arrastrando la pierna, y un niño negro con zapatillas raídas y camiseta demasiado grande. Un guardia de seguridad los siguió por los pasillos como una sombra pegajosa. Una mujer susurró algo a su marido, y ambos fruncieron el ceño. Jack lo notó. Marcus también. ¿Pasa algo?, preguntó el niño, bajito, mientras metía una caja de cereales en el carrito. Jack apretó los dientes. No. Nada que valga la pena. Pero en su interior, sentía como una vieja rabia se desperezaba.
Una rabia que no había sentido desde la guerra. Una rabia que no era por él, sino por ese niño que solo quería vivir, y que el mundo seguía empeñado en ver como una amenaza. Y entonces, empezaron las pequeñas guerras. La carta anónima en el buzón, ¿por qué no adoptaste uno como tú? Los susurros en la iglesia, no es natural. La llamada falsa a los servicios sociales, sospechamos que el niño está en peligro. Una vez, encontraron una pintada en su valla. 2 palabras, escritas con pintura roja y veneno. Jack la borró antes de que Marcus la viera. Pero no pudo borrar la herida de su propio corazón. Una tarde, mientras reparaban la vieja moto en el garaje, Marcus dejó caer la llave inglesa y murmuró: ¿por qué la gente nos odia? Jack se congeló. El motor goteaba aceite. El mundo, veneno. Se agachó hasta quedar a la altura del niño, y con voz ronca, dijo: porque tienen miedo. Miedo de lo que no entienden. Miedo de ver algo bueno donde sus prejuicios les enseñaron a ver algo malo. Marcus lo miró, serio. ¿Y qué hacemos con eso? Jack sonrió, una sonrisa triste y orgullosa. Vivimos. Con más fuerza que nunca. Eso es lo que hacemos. Pero el odio no se rinde tan fácilmente. Y para Jack y Marcus, lo peor aún estaba por venir. La vida con Marcus no era sencilla. Pero tampoco había sido sencilla la vida antes de él, pensaba Jack mientras se quitaba las botas llenas de barro en el porche. El chico tenía pesadillas algunas noches. A veces se despertaba gritando, empapado en sudor, sus pequeños puños cerrados, como si estuviera peleando contra algo invisible. Jack no preguntaba. Se sentaba en el borde de la cama, en silencio, esperando que el niño se calmara. A veces Marcus se acurrucaba contra él. Otras veces no. Y estaba bien. No había manual para curar cicatrices invisibles. Una tarde fría de noviembre, mientras apilaban troncos junto al cobertizo, Marcus rompió el silencio. ¿Tú también tuviste miedo cuando eras niño? Jack se detuvo. Se pasó la mano por la barba y miró al cielo, donde un puñado de nubes parecían flotar sin rumbo. Sí, admitió, sin dar detalles. No le habló de los gritos de su padre alcohólico, ni de las noches escondido bajo la cama mientras los platos volaban por la cocina. No. Esa era otra clase de herida. Demasiado vieja. Demasiado dolorosa. Pero aprendí algo, añadió Jack, lanzando un tronco al montón. Aprendí que el miedo no desaparece. Solo aprendes a caminar con él. Marcus asintió, como si entendiera más de lo que cualquier niño debería entender. En el barrio, la tensión crecía. No era algo que se gritara en la calle o se publicara en los periódicos. Era más sutil. Más venenoso. Las invitaciones a las barbacoas dejaron de llegar. Los saludos de los vecinos se volvieron breves, forzados, si es que llegaban. Una madre retiró a su hijo del equipo de béisbol cuando se enteró de que Marcus también jugaba. Un día, Jack encontró su buzón abierto y vacío. Todas sus cartas esparcidas en la acera. Otra vez, una botella rota junto a la puerta, sucia de insultos garabateados en marcador permanente. Jack no dijo nada de eso a Marcus. Lo limpiaba todo antes de que el niño pudiera verlo. Pero el silencio se sentía como un peso en la casa. ¿Por qué ya no hablamos con los vecinos?, preguntó Marcus una noche, mientras cenaban macarrones recalentados. Jack dejó el tenedor a un lado. A veces la gente tiene miedo de lo que no entiende, hijo. Marcus frunció el ceño. Pero yo no les he hecho nada. Jack sonrió triste. Lo sé. Y ellos también lo saben. Pero a veces, el miedo grita más fuerte que la verdad. Marcus bajó la cabeza y siguió comiendo, pero Jack pudo ver el nudo en su garganta. Llegó el invierno. Y con él, la Navidad. Jack, que nunca había sido muy festivo, decidió que ese año iban a celebrar a lo grande. Compró un árbol, uno de verdad, de esos que dejan agujas por toda la casa, luces, adornos y hasta un traje de Papá Noel. Marcus observaba todo en silencio, al principio confundido, luego sonriendo tímidamente cada vez que Jack colgaba un adorno torcido o enredaba las luces. ¿Nunca habías tenido un árbol?
Preguntó Jack una noche, mientras ponían la estrella en la cima. Marcus negó con la cabeza. Mis familias de acogida no solían celebrar mucho. A veces ni recordaban mi cumpleaños. Jack apretó la mandíbula para no maldecir. Pues este año vamos a hacerlo bien. Le guiñó un ojo. Prometido. Marcus no respondió, pero cuando Jack se dio la vuelta, vio al niño acariciar suavemente una de las ramas, como si fuera algo demasiado precioso para ser real. Pero incluso en medio de esas pequeñas victorias, el mundo no dejaba de recordarle a Jack que no todo era tan sencillo. El 23 de diciembre, en plena mañana helada, un coche se detuvo frente a su casa. Un hombre bajó, traje gris, portapapeles en la mano, mirada fría. ¿Jack Foster? Preguntó. Depende de quién pregunte. Servicios de protección infantil. Mostró una credencial. Hemos recibido una denuncia anónima sobre negligencia y abuso. Jack sintió que la sangre le bajaba de golpe. Eso es una maldita mentira, espetó, sin preocuparse por disimular su furia. El hombre no se inmutó. Sacó una hoja y empezó a leer. Acusaciones de mala alimentación, condiciones inseguras, lenguaje inapropiado. Jack resopló, incapaz de contenerse. Ese niño está más seguro aquí que en cualquier otro maldito lugar de esta ciudad. El inspector apenas parpadeó. Aún así, tendremos que hacer una inspección completa. Y hablar con Marcus, a solas. Jack vio cómo el hombre cruzaba la puerta de su casa como si le perteneciera. Vio cómo Marcus, confundido y asustado, era llevado a la sala de estar. Cómo cerraban la puerta entre ellos. Se quedó afuera, junto a la ventana, con los puños apretados y la impotencia mordiéndole los huesos. Una hora después, el inspector salió, con el ceño fruncido. El niño dice que está feliz aquí, admitió, como si le costara creerlo. Jack no dijo nada. No confiaba en su voz. De momento no vamos a tomar ninguna acción, añadió el hombre, guardando su portapapeles. Pero seguiremos investigando. Y con eso, se fue, dejando tras de sí el olor agrio de la sospecha. Esa noche, mientras ponían los últimos regalos bajo el árbol, Marcus preguntó: ¿Nos van a separar? Jack se arrodilló frente a él, sus viejas rodillas crujiendo como ramas secas. No si yo puedo evitarlo, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Eres mi hijo. Y lucharía contra el maldito mundo entero para protegerte. Marcus parpadeó, sorprendido. Luego, con un gesto torpe, lanzó sus brazos alrededor del cuello de Jack. Y Jack, que había sobrevivido a la guerra, a la soledad, al dolor, sintió que por primera vez en años, algo dentro de él sanaba un poquito. Pero los enemigos más peligrosos no siempre golpean la puerta. A veces se esconden entre las sombras. Y Jack no lo sabía aún, pero muy pronto, la batalla por Marcus sería mucho más grande, y mucho más dolorosa. La mañana después de Navidad fue distinta. No por los regalos abiertos ni por el olor a chocolate caliente en la cocina. Fue por el silencio. Un silencio espeso, incómodo, que se instaló en la casa como una nube baja. Marcus apenas hablaba. Se limitaba a arrastrar los pies de un lado a otro, su mirada perdida, como si esperara que en cualquier momento todo desapareciera. Jack lo notó. Lo sintió. Pero no sabía cómo arrancarle ese miedo sin aplastar la delicada confianza que tanto les había costado construir. ¿Quieres salir a dar una vuelta?, preguntó, tratando de sonar casual. Marcus tardó en responder. Luego, con un leve encogimiento de hombros, aceptó. El pueblo seguía decorado como si nada hubiera pasado. Luces parpadeantes en los techos, renos de plástico en los jardines, música de villancicos saliendo de las tiendas. Jack aparcó frente al café local, un lugar pequeño donde el café sabía más a conversación que a café. Entraron. 2 o 3 miradas se alzaron hacia ellos. Nada nuevo. Jack avanzó como si no lo notara, aunque sí lo notaba, cada vez más. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Marcus revolvía su taza de chocolate caliente sin beberlo. Jack le hablaba de tonterías, del partido de béisbol del domingo, del perro del vecino que parecía más un ratón que un can. Marcus reía a medias. La sonrisa no le llegaba a los ojos.
Papá, dijo de repente, usando esa palabra que aún le sonaba nueva en la boca. ¿Por qué piensan que soy malo si ni siquiera me conocen? Jack sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. Dejó la taza en la mesa, se inclinó hacia adelante. Porque la ignorancia es más fácil que el amor, dijo, en voz baja. Porque juzgar sin conocer es lo que hacen los cobardes. Pero eso no tiene nada que ver contigo, Marcus. Nada. Marcus lo miró largo rato. Y aunque no respondió, algo en su expresión cambió, como si esas palabras fueran pequeñas piedras lanzadas contra un muro invisible. Volvieron a casa caminando. Jack se mantenía alerta. Desde hacía unos días, sentía algo extraño, una especie de electricidad en el aire. Como si la calma del pueblo fuera demasiado artificial. Y no se equivocaba. 2 calles antes de llegar, lo vieron. Un letrero, clavado frente a su casa, escrito en pintura negra y gruesa. Devuélvelo donde pertenece. Marcus se detuvo de golpe. Sus ojos se clavaron en las letras, enormes, violentas. Jack se agachó frente a él, tapándole la vista con su cuerpo. No mires eso. No vale la pena. Pero era tarde. Marcus ya lo había visto. Ya lo había sentido. Jack arrancó el cartel con una furia silenciosa. Lo rompió en 4 pedazos y lo tiró al cubo de basura como quien entierra algo sucio. Marcus no dijo nada. Solo siguió caminando hacia la casa, los hombros caídos. Esa noche, mientras Jack reparaba la cerca del jardín, sintió pasos detrás de él. Se giró de golpe, con el martillo aún en la mano. Era el sheriff. Bill Turner. Un hombre al que Jack conocía de vista, pero poco más. Buenas noches, Jack, saludó, con ese tono de quien viene a dar malas noticias. Jack dejó el martillo sobre el suelo. ¿Qué quieres, Bill? Turner se quitó el sombrero, se rascó la cabeza. ¿Ha habido quejas? Empezó. La gente dice que no es buena idea que Marcus esté viviendo aquí. Que podría haber problemas. Jack frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? El sheriff se encogió de hombros, incómodo. Ya sabes cómo es la gente. Que si no encaja, que sí, diferencias culturales. Jack soltó una carcajada amarga. ¿Diferencias culturales? ¿Así lo llaman ahora? Turner suspiró. Mira, Jack, no estoy diciendo que esté de acuerdo. Solo te aviso. Para que estés preparado. Jack lo miró fijamente. Siempre he estado preparado. Después de que Turner se marchó, Jack se quedó un largo rato en el porche, mirando la noche. Pensando. Calculando. No era un hombre que se acobardara fácil. Había sobrevivido a cosas peores que miradas torcidas o palabras envenenadas. ¿Pero esto? Esto era diferente. Porque ahora no luchaba solo por su vida. Luchaba por la de Marcus. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, decidieron salir al bosque a cortar leña. No era necesario, realmente. Tenían suficiente para el invierno. Pero Jack sabía que Marcus necesitaba salir, moverse, sentir que el mundo no era todo hostilidad y miedo. Condujeron en silencio. El bosque lo recibió con su habitual aroma a tierra húmeda y hojas secas. Jack le enseñó a Marcus cómo elegir los troncos correctos, cómo usar el hacha con cuidado. Al principio, el niño dudaba. Cada golpe era débil, inseguro. Pero Jack, con infinita paciencia, le corregía la postura, le guiaba las manos. No tengas miedo de fallar, le decía. El tronco no se va a mover. Solo tienes que confiar en ti. Y poco a poco, los golpes se hicieron más firmes. Más seguros. Cuando el primer tronco se partió en 2, Marcus soltó una carcajada genuina, una de esas que nacen del estómago. Jack sonrió, sintiendo un orgullo inmenso. ¿Viste? Dijo. No hay nada que no puedas romper si le pegas con el corazón. Marcus le miró, el rostro iluminado por esa chispa que tanto le costaba encender. ¿Hasta el odio? Preguntó. Jack se agachó, recogiendo un pedazo de madera. Sobre todo el odio.
Ese día, volvieron a casa cansados pero sonriendo. Jack pensó, ilusamente, que tal vez, solo tal vez, las cosas empezarían a mejorar. Que la gente, al verlos juntos, entendería. Pero en su puerta los esperaba otra sorpresa. Una carta, doblada y pegada con cinta en la madera. Solo 2 palabras, escritas en mayúsculas temblorosas. Te vamos a romper. Jack respiró hondo, sintiendo como la vieja furia volvía a hervir en su sangre. Tomó la carta, la guardó en el bolsillo y se giró hacia Marcus, que se detenía unos pasos atrás. ¿Todo bien?, preguntó el niño, con un hilo de voz. Jack le sonrió, tranquilo. Todo bien, hijo. Y era verdad. Porque aunque el odio llamara a su puerta, Jack ya había decidido hacía tiempo que no dejaría que entrara. Lo que no sabía, era que la próxima vez no sería una carta. Sería algo mucho más real. Mucho más peligroso. Y esta vez, no podría proteger a Marcus solo con palabras. Jack no durmió esa noche. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las ventanas, le tensaba los músculos. Se sentó en el porche con una manta vieja sobre los hombros y una escopeta apoyada contra la pared, mirando fijamente la oscuridad. Sabía que alguien había cruzado una línea. Que la carta no era solo una amenaza vacía. Que el odio, cuando no encuentra respuesta, se vuelve más violento. A las 3 de la madrugada, escuchó algo. Un zumbido. Luego, luces. Faros de camionetas acercándose por el camino de grava. Se puso en pie despacio, su pierna mala quejándose. No necesitaba ver las placas para saber quiénes eran. En un sitio pequeño como ese, todos los odios tienen nombres conocidos. Marcus bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. ¿Qué pasa, papá? Jack se giró, su voz baja pero firme. Vuelve arriba. Quédate en tu habitación. Cierra la puerta. Marcus abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de Jack lo hizo detenerse. Subió las escaleras corriendo. Jack escuchó el clic del cerrojo, y solo entonces caminó hacia el borde del porche. 3 camionetas se detuvieron frente a la casa. 4 hombres bajaron, todos con gorras, botas sucias y rostros endurecidos por el odio. Foster, gritó uno de ellos. No queremos problemas. Pero ese crío tuyo, no pertenece aquí. Jack soltó una carcajada seca. ¿Y tú sí? Con esa cara de culo de mula, ¿te crees con derecho a decidir? El más bajo del grupo, que llevaba una chaqueta de cazador, dio un paso adelante. No estamos jugando. Última advertencia. Entrega al chico. Jack apoyó la mano en la escopeta. ¿Y si no? Hubo un silencio denso, cargado de electricidad. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Uno de los hombres sacó una botella. Jack vio el trapo empapado asomando por el cuello. Un cóctel molotov improvisado. Su pulso se aceleró. No sean imbéciles. Rugió. Aquí hay un niño. El de la botella sonrió. Un destello de odio puro en los ojos. No será por mucho tiempo. El trapo prendió. La llama iluminó brevemente sus rostros torcidos. Jack levantó la escopeta, apuntando al aire, y disparó un tiro de advertencia que retumbó como un trueno. El trapo cayó de las manos del hombre. Rodó hasta la grava, apagándose en un chisporroteo triste. Hubo un instante en que todo el grupo dudó. Un instante en el que Jack sintió que podría terminar ahí. Pero entonces, el de la cazadora murmuró algo, una orden seca. Todos subieron de nuevo a sus camionetas, las llantas levantando polvo mientras se alejaban rugiendo hacia la oscuridad. Jack se quedó solo, el corazón martillando en su pecho, la escopeta aún en alto. Y supo, en lo más hondo de su ser, que eso no era el final. Era solo el principio. Subió las escaleras cojeando. Marcus estaba sentado en el suelo, junto a la puerta cerrada, abrazando sus rodillas. ¿Se fueron?, preguntó, su voz temblando. Jack asintió. Por ahora. Se agachó junto a él, gruñendo por el dolor en la rodilla. Escúchame bien, Marcus. No importa lo que pase.
No importa lo que digan o lo que hagan. Tú eres mío. Eres mi hijo. Y no voy a dejar que nadie te arrebate de mi lado. Marcus soltó un sollozo ahogado y se lanzó a sus brazos. Jack lo sostuvo fuerte, sintiendo el peso pequeño y tembloroso contra su pecho. Permanecieron así un largo rato, mientras afuera la noche respiraba pesadamente. La mañana siguiente trajo más visitantes. No enemigos esta vez. Aliados. Primero fue la señora Gutiérrez, del supermercado, que trajo una caja de pan recién horneado y dejó una nota en el porche: estamos con ustedes. Luego, el pastor Williams, que llamó solo para decir: Dios no abandona a quienes luchan por el amor. Y finalmente, un grupo pequeño pero decidido de vecinos, no muchos, pero suficientes, que vinieron a ofrecer su ayuda, su voz, su presencia. Jack no era un hombre que se emocionara fácilmente. Pero al ver a esas personas paradas en su jardín, algunos temblando de miedo, otros de rabia, sintió que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Organizaron una reunión en el centro comunitario. Jack habló poco. No era un hombre de discursos. Pero cuando se puso de pie frente a los demás, su voz, grave y quebrada, llenó la sala. Adopté a Marcus porque vi en él algo que no podía ignorar: vida, lucha, esperanza. No me importa el color de su piel. No me importa lo que otros piensen. Para mí, él es familia. Y voy a pelear por él hasta mi último aliento. Hubo un silencio pesado después. Luego, aplausos. No muchos. No todos. Pero suficientes para que Marcus, sentado en primera fila, alzara la cabeza un poco más alto. Sin embargo, la lucha no se detenía. El director de la escuela llamó a Jack unos días después. Ha habido incidentes, dijo, incómodo. Comentarios, empujones. Nada grave, pero... Jack cerró los ojos, sintiendo la vieja ira hervir de nuevo. ¿Y qué están haciendo al respecto? Hemos hablado con los chicos. Pero ya sabe cómo son las cosas. No queremos escándalos. Jack apretó el puño tan fuerte que los nudillos le crujieron. ¿Prefieren proteger su reputación que proteger a un niño? El director balbuceó algo sobre procedimientos y reglamentos. Jack colgó sin despedirse. Esa tarde, cambió a Marcus de escuela. La vida no volvió a ser fácil. No había cuentos de hadas. Cada día era una elección consciente de seguir luchando. Pero había momentos, pequeños, brillantes, que hacían que todo valiera la pena. El primer gol de Marcus en un partido de fútbol. Su primer "te quiero, papá", susurrado a medianoche. La primera vez que se rió hasta que le dolió la barriga. Jack atesoraba cada uno de esos momentos como un soldado que colecciona cartas en el frente, pruebas de que, a pesar de todo, el amor seguía siendo posible. Una noche de primavera, mientras arreglaban juntos una vieja cometa para volarla en el parque, Marcus le preguntó: ¿te arrepientes de haberme elegido? Jack dejó la cuerda a un lado y miró al niño, ya no tan pequeño, ya más fuerte, más seguro. Si pudiera volver atrás y escoger a cualquier hijo en el mundo, dijo con una sonrisa torcida, te escogería a ti. Siempre. Marcus parpadeó, como conteniendo las lágrimas, y luego sonrió. Una sonrisa amplia, luminosa, que barría toda la oscuridad. Y en ese momento, bajo el cielo abierto y el zumbido de una cometa mal hecha, Jack supo que había ganado la batalla más importante de su vida. No contra el odio. No contra los prejuicios. Contra la soledad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, lo peor había quedado atrás. Pero el destino aún guardaba una última prueba. Una que pondría a prueba todo lo que habían construido. Todo parecía calmo. Demasiado calmo. Jack siempre había desconfiado del silencio prolongado. En el campo, antes de una emboscada, era igual. El bosque se callaba, los pájaros desaparecían, y de repente, todo estallaba. Ahora, esa misma quietud lo envolvía. El pueblo ya no decía nada. Ni insultos, ni notas, ni visitas incómodas. Pero en el aire flotaba una espera espesa. Como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Como si se prepararan para algo más grande.
Una tarde, mientras Jack cortaba ramas en el jardín, Marcus llegó corriendo desde la escuela, los ojos abiertos como platos. Papá, un hombre me siguió hoy. Salí del colegio y lo vi detrás de mí. No era de por aquí. Jack dejó caer la sierra. Se agachó frente al niño. ¿Te dijo algo? No. Solo me miraba. Pero no era como los otros. Era distinto. Como si estuviera estudiándome. Jack sintió que le faltaba el aire. No dijo nada. Solo entró a la casa, sacó su vieja caja de metal del armario y la puso sobre la mesa. Marcus lo observaba desde la puerta, sin hacer ruido. Jack abrió la caja. Dentro, envuelta en un pañuelo de tela, estaba su pistola reglamentaria. Hacía años que no la tocaba. ¿Vas a usarla?, preguntó Marcus. Espero que no, respondió Jack. Pero voy a estar listo. Esa noche, Jack revisó cada cerradura, cada ventana, cada rincón de la casa. Marcus dormía profundamente, aunque su cara se fruncía a ratos, como si los sueños también lo persiguieran. A las 3 de la madrugada, Jack se despertó sobresaltado. Silencio. Demasiado silencio. Bajó las escaleras descalzo, la pistola en la mano. Fue hacia la cocina. Nada. Luego al salón. Nada. Entonces, oyó el sonido. Un leve clic, como un seguro de puerta abriéndose. Vino del fondo de la casa. Del garaje. Avanzó lento, pisando con cuidado. El corazón le martillaba en el pecho. Abrió la puerta del garaje con la pistola al frente y se detuvo. Un hombre. Alto, delgado, encapuchado. Tenía una linterna en una mano y una lata de gasolina en la otra. «¡Quieto!», gritó Jack. El hombre giró hacia él, sorprendido. No alcanzó a reaccionar. Jack disparó al aire. El estruendo reventó el silencio. El hombre soltó la linterna y corrió hacia la salida trasera. Jack lo persiguió unos pasos, pero su pierna mala no lo dejaba avanzar rápido. Lo vio desaparecer entre los árboles. Maldijo en voz baja. La policía llegó 15 minutos después. 2 patrullas, un par de agentes jóvenes que no sabían ni cómo sostener el bloc de notas. ¿Lo vio bien?, preguntó uno, mientras el otro tomaba fotos del suelo. Lo suficiente para saber que no era un simple bromista. ¿Alguna idea de quién podría ser? Jack lo fulminó con la mirada. ¿Te doy la lista completa o solo empiezo por los que ya nos han amenazado? El agente bajó la vista. Esa mañana, Jack llevó a Marcus con su abogado. Un viejo conocido, veterano también, que había ayudado en el proceso de adopción. Si algo me pasa, dijo Jack, con voz baja pero firme, quiero que quede todo claro. Él es mi hijo. Legalmente. Moralmente. Y quiero que siga siendo así, pase lo que pase. Marcus no entendía del todo, pero el tono de su padre lo mantenía en silencio, con los ojos bien abiertos. Lo entiendo, dijo el abogado, mirando a ambos. Pero ten cuidado, Jack. Esto no es solo racismo. Esto es algo más feo. Más organizado. Jack asintió. Ya lo sabía. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y cariño. Jack no dejaba a Marcus solo ni un segundo. Lo llevaba al colegio, lo recogía, almorzaban juntos, hacían los deberes en la mesa del comedor, salían a caminar con la escopeta colgada en la espalda, como si fueran de caza. Marcus no decía nada. Pero Jack veía cómo dormía menos. Cómo comía menos. Cómo su sonrisa se había vuelto rara, escasa. Una tarde, mientras clavaban una señal de propiedad privada en el jardín, Marcus se detuvo, sudando. «Papá, ¿vamos a tener que irnos?». Jack dejó el martillo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque parece que todos quieren que lo hagamos». Jack se agachó frente a él, poniendo las manos en sus hombros. «Escúchame, hijo. Yo he corrido toda mi vida. Pero contigo aprendí a quedarme. A echar raíces. Y esta casa, este lugar, es tan tuyo como mío. Así que no.
No vamos a irnos. Ellos tendrán que aprender a vivir con eso. Marcus lo miró fijo, y por primera vez en días, asintió con firmeza. Pero el mundo no les daría tregua. No todavía. Una noche, Jack recibió una llamada anónima. Voz distorsionada, lenta. No lo entiendes, viejo. Esto no es personal. Es limpieza. Él no encaja aquí. Tú tampoco. Tienes 3 días. Clic. Jack respiró hondo. Colgó. Luego fue al cuarto de Marcus. El niño dormía, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. Y ahí lo entendió, todo lo que había hecho en su vida, la guerra, la soledad, la pérdida, lo había preparado para esto. Para proteger a ese niño. Su hijo. Y si tenía que enfrentarse a todo el maldito pueblo, lo haría. Al día siguiente, Jack fue al periódico local. Nunca le gustaron las cámaras, pero ya no se trataba de gusto. Quiero contar mi historia, le dijo al editor. Quiero que todos escuchen lo que está pasando. Con nombres, con fechas, con todo. ¿Estás seguro?, le preguntaron. Jack no dudó. Estoy más seguro que nunca. El artículo salió al día siguiente. Portada: El amor no tiene color, veterano desafía el odio para proteger a su hijo adoptivo. Foto de Jack con Marcus, abrazados en el porche. Detrás, el cartel de no se vende. Y entonces, el pueblo explotó. Algunos se enfurecieron más. Otros, por fin, abrieron los ojos. Pero nada volvió a ser igual. Y cuando llegó el tercer día, Jack no se escondió. Se sentó en su porche, la escopeta en las piernas, una taza de café humeante en la mano. Marcus jugando a su lado. Esperando. Sin miedo. Porque ya no tenía nada que perder. El tercer día amaneció gris. Un cielo encapotado, pesado, como si también él supiera lo que se estaba jugando. Jack se levantó antes que el sol, preparó café fuerte y se sentó en el porche con su escopeta al lado. No tenía miedo. Lo había tenido, sí, pero ya no. Había pasado demasiado. Había visto morir a hermanos de guerra, perder hogares, vivir solo durante años. Pero nunca había sentido algo tan claro como lo que sentía ahora. Marcus valía cada segundo de lucha. A media mañana, Marcus bajó las escaleras, ya vestido, el rostro sereno. ¿Crees que van a venir?, Jack le ofreció una taza de chocolate caliente. Si vienen, los vamos a mirar de frente. Sin bajar la cabeza. Marcus asintió. Ya no era el niño asustado de meses atrás. Había cambiado. Se había hecho más fuerte. No por elección, sino por necesidad. Y Jack sabía que esa fuerza le duraría toda la vida. Las horas pasaron lentas. Nadie apareció. Solo el viento, los pájaros, y el crujir de las ramas. Jack no se relajó ni un segundo. Marcus tampoco. Pero había algo diferente en esa espera. Esta vez, no era solo miedo. Era resistencia. A las 5 de la tarde, sonó un coche. Jack se puso de pie. Marcus se acercó por reflejo. Pero no era una camioneta con faros altos. Era un sedán viejo. Y del bajó, el pastor Williams, con 2 mujeres del vecindario y un adolescente que llevaba una pancarta escrita a mano: todos pertenecemos. Jack parpadeó, confundido. Venimos a quedarnos aquí con ustedes, dijo el pastor. A demostrar que no están solos. Detrás de ellos, aparecieron más coches. Más personas. Una mujer con su bebé en brazos. Un anciano con bastón. Un par de chicos del colegio de Marcus. En una hora, había 20 personas en el jardín. Luego 40. Algunas con carteles, otras con termos de café. Algunos con miedo en la cara. Pero todos con determinación. Jack no sabía qué decir. Simplemente se quedó de pie, mirando la escena. Marcus se aferró a su mano. ¿Eso significa que ya se terminó? Jack apretó su mano suavemente. Significa que estamos ganando. Esa noche, no hubo violencia.
Nadie se presentó con odio. Ninguna amenaza se cumplió. Y, aunque no todos los enemigos desaparecieron, algo había cambiado. La comunidad, empujada al límite, había elegido un bando. Y, por primera vez, no eligieron el silencio. Al día siguiente, las noticias recogieron la historia. La cadena local grabó una nota con Jack y Marcus en el jardín, rodeados de gente. El reportaje se volvió viral. Llegaron mensajes de apoyo desde otras ciudades, incluso desde fuera del país. La historia del veterano que se negó a abandonar al hijo que eligió tocó miles de corazones. Y, como suele pasar, la visibilidad trajo consecuencias. El ayuntamiento organizó una investigación sobre los actos de odio en el pueblo. Se nombró una comisión de convivencia. Y, aunque Jack sabía que el racismo no se borraba con comunicados de prensa, también sabía que el silencio se había roto. Meses después, la vida volvió a un ritmo más tranquilo. Marcus creció. Sus notas en la escuela mejoraron. Se apuntó a teatro. Hizo amigos nuevos. Empezó a reír más. Jack lo acompañaba a los ensayos, lo ayudaba con los guiones. A veces no entendía lo que representaban, pero aplaudía igual. Una noche, después de un ensayo, Marcus se subió al coche con una sonrisa enorme. Hoy hicimos una escena sobre familia. El profesor me preguntó qué significaba eso para mí. Y le dije, un tipo medio gruñón con barba y corazón de gigante. Jack se rió, sin apartar la vista del camino. ¿Así que soy un gigante ahora? A veces sí. Cuando no roncas. Jack sacudió la cabeza, pero por dentro, algo se le derritió. Y así siguieron. Con días buenos y otros no tanto. Con recuerdos dolorosos y otros llenos de ternura. Pero siempre juntos. Siempre familia. Una tarde de otoño, mientras arreglaban el porche, Marcus, ya con 14 años, le preguntó: ¿crees que algún día la gente dejará de juzgar por la piel? Jack se apoyó en el martillo, sudando. No sé. Pero sí sé que cada vez que alguien ama más fuerte de lo que odia, ganamos un poquito más. Marcus se quedó en silencio. Luego, asintió. Entonces vamos ganando. Jack lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que tenía razón. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar, si te recordó que aún hay gente buena allá afuera. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias reales que necesitan ser contadas. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes, muchas veces, son ignorados. Nos vemos en la próxima.